Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de este martes 28 de enero. Como siempre, para nosotros es un placer reiniciar nuestra jornada laboral, porque como ustedes saben, muchos de nosotros no para. Así que para nosotros es un placer comenzar así, hablar de las cosas importantes, comenzar con una sonrisa sin importar todos los acontecimientos que nosotros nos encontramos a lo largo de cada día. Muchas informaciones, pero sobre todo satisfecho este equipo de decirles buenos días y muchas gracias por su sintonía. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. Buenos días, Ana Mercy, ¿Con o sin Cristian. pámpara? ¿Y con? ¿Con o sin pámpara? No, yo creo que con. Muchachos. Bueno, Buenos días a yo ni todos los nadie. muchachos de Ay, aquí Dios, del y el Licey estudio. perdió. Carlitos Junior, Chichi, está Rafael también, los muchachos allá abajo. Un tal Lenín. No, Lenín no Un tal está, Lenín. está de vacaciones. ¿Está de vacaciones? Sí. Gracias a Dios. Nos libró por estos días de este señor. ¿Y Lenín es que del Licey? Vamos a llamarla a su casa para decirle buenos días. ¿Ustedes son como yo? No. ¿Cómo que no? Respeto sus vacaciones, no. Pero no me para saludarlo. No, saludó ahorita a las Señores, 9. termino de saludar y 8-0. entonces doy paso a mi compañero Cristian Cabrera. Buenos días amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. En esta mañana de Despierta RD, como siempre, tratamos de llevarle las informaciones más importantes de lo que acontece en la República Dominicana y parte de lo que ocurre en el mundo y que nos afecta. Aquí estamos como cada mañana para servirle esa información y por supuesto a nuestro estilo tratar de desmenuzar los temas de interés nacional. Bienvenidos. Bueno, señores, siguen las encuestas en el día de hoy. Yo Sí. traté de edificarme un poquito, pero Cristian entiende que ese No. periódico le pertenece. Esto es que él mío. Déjame los números a mí. Que él compró ese periódico y lo dejé ahí. Vamos a hablar de encuestas. Pero yo veo que él va a hacer con los números. Los Sí. números Sí. están ahí. Vamos a dejárselo a él. Si él quiere que se lo Déjame los dejemos números él, a mí. vamos a dejárselo a él. A la Ojalá que los interprete de buena manera. De 8-0, Dice- una gente que se levante con 8 palos en la costilla no debiera saber contar nada. Bueno, No, lo que pasa es que yo no me levanté. está disipando el torolío de anoche. Que cualquiera lo disipa. Yo no me Qué levanté con Coja 8 su porque yo lo vi número. antes de acostarme, o sea que yo Coja me su dormí número, con ellos. Cristian Cabrera. Dele es para allá, diferente. que Miren, Dele para allá. el torolío estaba bien. La encuesta Gallup hoy plantea un escenario, sobre todo en la segunda vuelta electoral, que, bueno, es bien sabido que existe la posibilidad, si tomamos en cuenta los números de ayer, que al momento, la fotografía del momento, hay una segunda vuelta. ¿Qué pasa? Dentro de esa intención de voto de segunda vuelta se planteaba de que Luis Abinader aún todavía estuviera a la cabeza, claro, en un escenario en que estuvieran presentes los tres candidatos, que primero habría de seleccionarse dos candidatos que recuerden son los que compiten en esa segunda posición. Un 43.3% respondería a Luis Abinader, 30.2% a Gonzalo Castillo, 15.3% a Leonel Fernández, 5.1% a Ramfis Domínguez Trujillo y 1% a Guillermo Moreno. Ese es el escenario del momento de las posibilidades en una segunda vuelta. Claro, cuando tú te delimitas, te vas a los escenarios particulares, por ejemplo, si los candidatos fuesen Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el pastel estaría repartido para una segunda vuelta en 58.3% y 36.3% para Gonzalo Castillo. Cuando el escenario incluye a Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo, excluyendo a Luis Abinader, que es quizás el menos común o el menos posible de los escenarios, le da un 45.3 a Gonzalo Castillo y un 37.8 a Leonel Fernández. En un tercer escenario, con Luis Abinader y Leonel Fernández, 57.2 a 31.3. Todos estos escenarios son probabilidades de cara a una segunda vuelta, pero ¿qué es lo interesante aquí? Que una gran parte de la población, cerca de un poco más de la tercera parte, entiende que todo se definirá en una segunda vuelta, aunque la mayoría entiende que la primera vuelta será el proceso definitivo, un 56.8% de los dominicanos encuestados. Hay que tomar en cuenta que cuando se tiene una percepción tan grande de la posibilidad de una segunda vuelta, eso influye directamente en la proporcionalidad del voto a quien está más cimero en la voluntad popular. En este caso, es Luis Abinader en casi todos los escenarios. Pero cuando esas cosas ocurren, naturalmente,
que desde ya, en un proceso tan avanzado o que tiene 3, 4 meses por delante para el proceso eleccionario congresual y presidencial, se tiene presente que hay tanta probabilidad de una segunda vuelta, entonces todo eso le da una recomposición al escenario y todo eso permite que diversos actores que quizás en una primera vuelta no tendrían posibilidad, estarían presentes y aún obteniendo esa cierta vigencia necesaria para mantenerse en el escenario político. ¿Qué pasa? También hay que ver la posibilidad de acuerdo, y por eso digo, la encuestadora Gallup, que concluyó el 21 de este mes los trabajos de campo, o sea, la encuesta cara a cara a las personas, no tiene cómo comprobar o cómo tomar en cuenta la posibilidad de alianzas, por ejemplo, en caso de una segunda vuelta entre Gonzalo Castillo, como PLD, y Leonel Fernández. En caso de Luis Abinader, con Leonel Fernández. El caso posible de que Ramfis Domínguez Trujillo decline su candidatura o vaya a un proceso de segunda vuelta acompañado de la mano con otra persona. Y hablo de estos porque son los que más puntajes tienen, los que más puntajes registran en este proceso electoral. Me sorprende la figura de Ramfis con un 5% y tomando en cuenta que gran parte, que sería bueno saber si la encuesta tuvo alguna inclusión de votantes en el extranjero donde la simpatía por Ramfis Trujillo y Leonel Fernández está por encima de lo que ocurre en el territorio nacional. Son factores a tomar en cuenta para ver qué tanto puede esto influenciar en el proceso electoral y además que las encuestas son un retrato de la sociedad, pero esa sociedad no necesariamente vaya directamente a las urnas el día 17 de mayo a votar. Es un proceso logístico que te hace llevar eso que está marcado en las encuestas, esa simpatía, te lo convierte en votos que al final de cuentas son los que se cuentan, valga la redundancia, para tener un proceso electoral que favorezca a quien queda cimero en las encuestas. Por eso siempre se ha hablado de que el Partido de la Liberación Dominicana es un aparato enorme en materia electoral, una maquinaria electoral y que por tanto se le hace mucho más fácil iniciar cualquier proceso y llevar a cabo cualquier proceso por el seguimiento a los padrones y diversas estrategias que plantean como partido. Otro aspecto que presenta la encuestadora Gallup es cómo marcha la economía y percepciones sobre el país y en lo político también la incidencia de la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, donde un 65.6% de los votantes entiende que afectó la salida de Leonel Fernández al proceso para que el PLD no estuviera hoy en una primera posición y de paso no estuviera ganancioso o con la posibilidad extrema de una ganancia en primera vuelta. Un 27.7% dice que existe la probabilidad de que el PLD pierda las elecciones dada la salida de Leonel Fernández y un 40.8% entiende que fue una buena decisión la renuncia de Leonel Fernández, corrijo, una mala decisión la salida de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Un 52.6% entiende que fue una muy buena decisión o una buena decisión la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Esos números, los analistas de cada uno de los partidos y los candidatos tendrán que sentarse a meditar y reflexionar, sobre todo cuando tú evalúas los rangos etarios, es decir, qué piensa una persona entre 18 y 24 años, que es un adulto joven que tiene una incidencia sumamente importante en este proceso electoral, que por ejemplo, cuando tú evalúas la diferencia, el 62%, 62.3% de ese rango de edad entiende que la salida de Leonel fue buena. Sin embargo, cuando tú te vas a otro aspecto como el adulto joven, entiende que el 61.1% de la juventud, o sea, del que tiene 18 a 24 años, entiende que la salida de Leonel Fernández afecta al PLD algo o mucho. Son factores que, en definitiva, ya sobre lo relativo a Leonel Fernández, de poco le sirve al PLD meditar sobre eso. Son datos que supongo han tenido, al parecer no
está de la mano con lo que había dicho José Ramón Peralta y varios funcionarios del gobierno, de que solamente se había arrastrado un 6, un 8%, porque eso te da a entender a ti de que una decisión de esa naturaleza ha sacado mucha gente del PLD, pero también te permite, del otro lado, sobre lo electoral venidero, sobre la posibilidad de segunda vuelta y demás, aunque está muy temprano en el calendario electoral para lo presidencial, de conocer cuáles aspectos pueden mejorar los candidatos y dónde tienen vida todavía, dónde tienen vigencia, especialmente cuando se van al detalle de las posibilidades de segunda vuelta. Ahí está más o menos el escenario pintado de lo que refleja la República Dominicana en estos días. Yo le dije que me dejaran los números a mí. ¿Pues te dejamos? Yo le dije que me dejaran los números ahí, ahí están los números. Sin Ella lo embargo, cogió, tiene, a veces- tiene 11 minutos Sí. hablando. Pero Dele, dele usted. tú sabes que oír numeritos y medir encuestas con tiempo a veces les resulta fácil a mucha gente. Sin embargo, es un estudio que con el paso del tiempo va demostrando la veracidad del mismo y lo que esto puede realizarse o darse al final de la jornada. En el caso de la encuesta Gallup, que nos hemos centrado en la parte presidencial, yo creo que estamos a la vuelta de una esquina de elecciones municipales, en la que primero nosotros no somos tan emocionalmente, no estamos tan emocionalmente conectados. El dominicano es muy presidencialista, está muy pendiente a quién va a ganar. Pero yo creo que esto deja también un escenario bastante claro. Miren, el deseo de cambio se manifiesta en aquellos que ven en una opción importante al Partido Revolucionario Moderno y a su candidato Luis Abinader. La fuerza del gobierno y de un partido que sólidamente ha gobernado 20 años, pero 16 corridos, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, se muestra en los números que muestra su candidato, Gonzalo Castillo. Y la numeración del presidente Fernández, pese a que la gente entiende que fue bueno el que se fuera del Partido de la Liberación Dominicana, demuestra que su fuerza estaba dentro de esa organización. Si el presidente Fernández hubiese tenido los 2 millones de firmas, los 2 millones de apoyo, el que la gente estuviera de acuerdo con él y con su posición, quien representaría ese 30 y pico % que tiene el Partido de la Liberación Dominicana debería ser el presidente Fernández. Ayer sacó un 15% desde el punto de vista de la encuesta y creo que si la memoria no me falla, hoy tiene un 19, ¿verdad? No, el 19 es un escenario de segunda, segunda vuelta, vuelta. solo con los 3 candidatos principales. Pero ¿qué te deja? 15.3% presenta hoy en una intención de voto con todos los Con candidatos todos los en segunda candidatos. vuelta. Pero lo que te digo es, lo que te deja claro entonces es, ¿dónde está esa fuerza de león que el presidente Fernández nos dijo primero en un programa especial que estuvimos aquí? Y segundo, se mantuvo diciendo en la campaña que hizo para las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Este escenario de encuestas, y no solamente la Galo, la Marpen, que fue la que analizamos primero y la que salió primero, en cuanto a numeritos, sobre todo el presidente Fernández no lo deja bien parado. Y el famoso penco, como se denomina el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y como todo el mundo me ha explicado que a él le gusta que le digan, yo pensaba que lo habían ofendido, tampoco está tan mal como muchos pensábamos, pese a las pencadas que ha cometido o a las pencadas que se le atribuyen. Yo solamente había visto en el fenecido presentador de televisión, Rafael Corporán de los Santos, y en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que le hiciesen, hoy en día se llaman memes, pero antes esos mismos juegos o relajos se le hacían a Corporán. ¿Cuál es el único refresco que se sabe que se parece al otro? Haciendo anuncios, ¿cuál es el tal cosa? Hoy día pasa lo mismo con Gonzalo. Cosas que él no ha dicho, la gente te la presenta como una pencada. Y quizás pensando muchos de nosotros que él iba a bajar en numeritos, parece que la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana se muestra en un 30 y pico % que él aparece en esta encuesta. De verdad que el escenario político en la República Dominicana pinta estudio y habrá que esperar que en la medida que pasen los días, sobre todo cuando se acerquen las municipales, ver cuál de estas encuestas fue la que más cerca estuvo de la realidad que vivimos.
En las pasadas primarias se quedó claro, todo el tiempo se dijo que el presidente Fernández y el candidato Gonzalo Castillo estaban bailando pegados. Pues si es así, entonces el Partido Revolucionario Moderno debe acelerar sus estrategias para que el PLD, que no está en una buena ventaja, aunque ellos lo ven diferente, o tienen otro sistema de estudio, o el candidato presidencial, lo dijo el pasado domingo, ellos tenían una encuesta de 57-30, inversa a la que presentó la Galo. Aún así, yo entiendo que el partido de gobierno debe acelerar su proceso de estrategia para saber cómo los numeritos ante la población puede subirse, porque la percepción, quiérase o no, influye bastante. Y de no ser así, revisemos la encuesta de hoy, que en un escenario dice que si viene a una segunda vuelta, Abinader ganaría con más votos desde el punto de vista de la intención de la gente que sí saldría a votar. Búscalo porque hay una parte donde él como quiera gana. Entonces, que no se duerman en sus laureles con unos numeritos que lo favorecen hoy y que sí tengan la fuerza de que cada quien comience a hacer sus estrategias para saber al final quién es que se va a alzar con la nominación presidencial y con las principales candidaturas a nivel nacional. Bueno, déjenme decirles que esa encuesta es bastante reveladora desde el punto de vista del liderazgo político. Sí. Yo quiero decir que de lo poco que voy a decir, porque todo está dicho, ustedes lo han dicho todo y los datos están ahí, sería interesante que la población maneje, domine este tipo de información, porque la población es la que vota, la población es la que elige. Y de alguna manera tenemos que irnos acostumbrando a educarnos no sobre la base, sino previo a cualquier decisión que vayamos a tomar. Y está demostrado que la población dominicana no vota por perdedores, vota por gente, la gran mayoría de la gente que vota, señores, vota por gente que va a ganar. A la gente le gusta ganar. Porque a la gente le gusta ganar. Eso no es cuestión del dominicano, eso se refleja en todas las elecciones de los países. Y evidentemente que los números, o sea, no puedo creer en una encuesta ahora y después no creer. Por eso es bueno que la población lleve anotaciones de las cosas que van saliendo, de los datos que van arrojando la encuesta. Solamente pedirle a la población eso, que mire los resultados de las encuestas, que luego los compare previo al día de las votaciones, que saldrá, me imagino, que 48, Sí. 72 horas antes, y luego pues puede tomar sus decisiones. ¿Sabes qué me gusta de esta encuesta, Uli? Que hay una parte sobre la percepción o percepciones sobre la economía y el país. O sea, que también es muy reveladora en lo que la gente siente hoy en día. Tú sabes que ahí, no sé si es un tema de mentalidad o si es un tema de percepción más bien, que no es lo mismo. La República Dominicana, un 73% entiende que va por mal camino. Que vamos por mal camino. Me sorprendió esos números, Sí, no, sí. no como economía, en No, sentido como general. país. La pregunta es, ¿usted son- entiende que la República Dominicana va por buen o mal camino? Son 5 Y entonces ahí usted preguntas. responde. Depende cómo tú hagas la pregunta. No, por eso digo, panorama- ahí está Porque la la pregunta. respuesta muchas Sí. veces se condiciona. Pero mira, Sí, un panorama pues- negativo perciben los ciudadanos sobre las condiciones de la economía dominicana, su situación económica personal y sobre el futuro de la Mira ahí la República pregunta, Dominicana. mira ahí la pregunta que plantea el cuestionario. ¿Diría usted que las cosas en la República Dominicana van por buen camino o van por mal camino? Esa pregunta hay que responder. Esa pregunta, el 72.2%. Yo hubiera querido que ahí En el este. Yo hubiera querido que ahí me preguntaran cómo usted cree que ve el país. Era más fácil, porque aquí se condiciona. Pero yo le estoy diciendo. No, que porque cuando son dos opciones. que cuando usted, no, perdóname. Esa es errada, Cristian, perdóname. Es que tú condicionas. Perdóname. pero Que tú de das eso- dos genérica. opciones. Perdóname, que de eso no me va a dar cátedra ni tú ni la Galo. Hay forma de condicionar respuesta. Esa es una forma de condicionar la respuesta. ¿Hacia dónde? Sí, de condicionarla. De condicionarla. Pero porque es que el condicionamiento Pero va hacia perdóname, un lado. Pero Va cualquiera perdóname, de los no, dos pero... No, son dos opciones, una respuesta, es una pero pregunta perdóname, cerrada. yo sé que son Bueno, dos respuestas. Una pregunta Yo cerrada. sé que eso no le quita el condicionamiento. Eso en marketing se llama Perdóneme,
de eso no me va a dar cátedra En usted. investigación científica Pero, eso perdón, tiene un nombre. Usted se cogió 11 minutos, permítame hablar. Como Paolo Coelho. Perdóneme. Adelante. Usted se cogió Tome su su Adelante. tiempo, tómese su tiempo. De eso ni Galo ni Cristian Cabrera me va a dar cátedra. Las condiciones se dan. Todas las encuestas tienen sus intereses. De todos modos, yo, en cuanto a esa pregunta, hubiera preferido que me preguntaran de la siguiente manera: ¿cómo usted cree que va el país? Porque si quieren una respuesta meridianamente clara, yo se la puedo dar como encuestado. Ahora, también hay intereses. No tengo que decir a favor de quién se está vinculando la encuesta, porque tampoco pienso que está pagada por un grupo. Esa es una de las encuestas más serias que se publica en el país. Es una de las más acertadas. Pero todas que se están publica en el país, condicionadas. pero todas están condicionadas. No, pero las preguntas de eso están estamos claros. condicionadas, todas. Exacto, de eso estamos claros. Porque Pero bueno, le voy a decir una, mire la pregunta. ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es muy buena, mala o muy mala? No hay condicionamiento. perdóneme. Eso es como si tú tuvieras perdóneme. un examen. No, es que son opciones. Perdóneme. Eso es condicionamiento. Ok. Cuando usted quiere que su hijo se decida por una opción que usted cree que le conviene a usted como padre, usted le dice: mire, tenemos 3 opciones de paseo, o nos vamos al parque de diversión, o nos vamos a ver el mar, o nos vamos al cine. ¿Está condicionando o no? Lo está condicionando. Mi hijo, ¿a dónde tú quieres ir? No lo está condicionando. Le está poniendo a que decida. No voy a discutir eso, no hay problema. Ese no es mi tema. Además, el tema de las encuestas es de los encuestadores, del dueño de las encuestas. Ese no es mi tema. De todos modos, esa es una encuesta muy reveladora, que establece verdades que contradicen posiciones de sectores políticos de este y de aquel, que habían dicho que tenían 1% y tienen otro. O sea, esa es una encuesta que revela serias contradicciones en la clase política nacional. Eso es lo que yo creo. A mí me da 2 lecturas. A mí me da 2 lecturas, finalmente, porque tengo otros temas que tratar y no he consumido más de 3 minutos. Me da 2 lecturas. Primero, que no hay forma de que se le gane a Luis Abinader. Primero. Y segundo, que no hay forma de que Leonel Fernández gane. Esas son las 2 lecturas que le doy. Era lo único que quería decir de las encuestas. Pero miren, tú sabes que también la encuesta te da un punto. Esta encuesta, antes de que nos vayamos a otro tema, porque también quiero tocar el tema del nuevo hotel de Valladolid, pero esta encuesta te deja muy claro cómo la gente puede cambiar de percepción de un gobierno que inicia a un gobierno que finaliza. Cómo los números del presidente Medina eran unos números tan envidiables y tan altos en su primera propuesta de gobierno, y todavía cuando se reelige, y cómo hoy sus números están tan bajitos, cómo la gente ha cambiado la percepción, que para muchos es sorpresa. Yo nunca pensé que él podría bajar tanto, y esta encuesta sí lo revela. déjeme hacerle una acotación ahí. No es lo mismo la medición de la figura como tal, como la gestión. O sea, esas son cosas totalmente diferentes. De todos modos, creo que la imagen del presidente ha bajado. Es normal. Es normal porque está llegando a su mandato, al final de su segundo mandato, y ya no va. Normalmente la gente, repito, se alinea con el poder, con el que está o con el que va para el poder, normalmente. O sea, son 2 cosas muy distintas. La figura del presidente y la imagen de su gestión gubernamental. Miren, yo me había prometido no hablar de encuestas, pero bueno, es imposible escapar a ello. Miren, asistimos a
a unas declaraciones que para mí son bastante deprimentes. Con el tema de las tres causales y con el tema de la religión específicamente, aquí se ha politizado tanto el tema que yo creo que no es justo ni para la religión, y aquí digo religión creyentes, ni para la política. Porque entiendo como ciudadano que no se puede asociar una cosa con otra. Aunque los religiosos tomen partida en la política y aunque los políticos tomen partido en la religión. Ambos utilizan cada cosa para posicionarse y para vender un discurso. ¿Por qué lo digo? La aspirante a senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, ha vuelto a tocar el tema sobre la cuestión de las lecturas de la Biblia o de la lectura de la Biblia o de la implementación de los conceptos bíblicos en la formación de los escolares. Y ha dicho, y lo creo con mucha razón, que esto de alguna manera aliena el derecho de otras religiones y de otros confesos y profesos de esas religiones. Que el país no es solamente católicos cristianos, evangélicos cristianos. Yo creo, hasta ahí yo creo que eso es muy cierto. Ahora, ¿hasta dónde Farideh Raful, que es una político emergente, que viene demostrando capacidades de reflexión y de orientación ciudadana, hasta dónde esa muchacha, lo digo muchacha por joven, pero con un talento extraordinario, ha medido el valor de su discurso, porque ella es político y como político tiene que medir eso. O sea, yo no creo en ningún escenario, no creo que ella no vaya a medir y a valorar todo el contenido de su discurso. Repito, es algo que a ella le llena la boca de razón, las cosas que dice. O sea, no le voy a quitar méritos ni veracidad a los que dice. Es una apreciación muy personal, es un discurso que ella ha asumido, es un discurso que de alguna manera ella entiende que le ha beneficiado. Yo creo que le ha perjudicado, todo lo contrario, políticamente. Pero bueno, a esto el pastor Ezequiel Molina Jr., el hijo del señor reverendo Ezequiel Molina, es el que está prácticamente al frente de la batalla de la fe, le ha salido con que el cristiano no debería votar por Farideh Raful. Y yo creo que así no se vale. Yo creo que así no se vale por lo que dije al principio. Usted no puede mezclar lo religioso con lo político. Y yo pienso también que es una cuestión de intereses. Y a esto voy porque Tomás Morel Diplán, que es el obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, le entró a los políticos ayer con fustigaciones bastante fuertes, como el hecho de que se condene la corrupción y de que los políticos no deben prestarse a corrupción y de que el político que sea corrupto sea condenado, cosa con lo que yo estoy de acuerdo. Habló también de los tránsfugas, a propósito del recurso de 176 candidatos que ha sometido el Partido de la Liberación Dominicana para que sean bloqueados y no vayan o no se les permita ir por los partidos que van, por entender que han sido practicantes del transfugismo. Esto, yo creo que señalamientos como este fijan definitivamente una visión de la Iglesia Católica por el fiel cumplimiento de la ley. Veíamos cómo incluso Agripino Núñez Collado pedía que se respetara la Junta Central Electoral y que no se dilapidara, que no se vilipendiara la imagen de la Junta Central Electoral, porque a la postre eso le hace mucho daño a ellos, a la Junta, a los miembros de la Junta y por vía de consecuencia al sistema electoral dominicano. Por otro lado,
Osoria, Monseñor Osoria, esas 3 versiones, esas 4 versiones del sector religioso fueron ayer. Ezequiel Molina, Monseñor Diplán, Agripino Núñez Collado y Monseñor Osoria. En el caso de Monseñor Osoria, habla específicamente de que los intereses políticos tienen prácticamente en la ruina al país. Son verdades que también encierran un interés. Cómo intereses diferentes afloran en un sector que se supone deberían tener el mismo interés o el interés común, y enfrentan entonces al político que no es de su agrado. Yo creo firmemente que los líderes religiosos de este país, a la hora de hablar públicamente, tienen que tomar mucho cuidado, porque su palabra se toma como un templo. Asimismo, creo que también los políticos tienen que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque siendo figuras, primero de principalía, porque están en la palestra, pero también que son personas que pueden aportarle mucho, muchas veces se quedan en el camino. Entonces yo creo que aquí hay que hablar con mucha prudencia. Este es un momento de muy álgido en el debate político, social y dígase religioso. Entonces, por eso yo creo que tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer pronunciamientos. Tomás Morel Diplán, yo lo veo bien que le diga delante a los políticos, eso fue en el Te Deum que se realizó en la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de los Caballeros ayer, le dijo de frente, miren, hagan cumplir la ley, no estén pasando de un partido a otro, gente que no tienen principios, gente que no tiene ideología, gente que no tienen partido. O sea, le dijo la verdad en su cara. No es nuevo que la Iglesia Católica utilice el púlpito para eso. Y qué bien que se lo digan en su cara y con un nivel de respeto, como lo sabe hacer una persona, una figura de un obispado o de un arzobispado como es el de Santiago. Qué bien que se lo dicen con altura. Qué bien que la Iglesia Católica fije posición, pero yo creo que se tienen que poner de acuerdo, a menos que esos mismos intereses o que esa misma guerra de interés sea lo que los mantenga divididos. Si no están nucleados, se hará más difícil hacer llegar un mensaje directo y efectivo a la población. A los políticos que se cuiden, porque este es el tiempo en que se gana y se pierde elecciones. Miren, Así es. miren jóvenes, yo quiero tratar un tema que la política se ha tragado de por sí y que sin dudas el que no le prestemos atención hoy va a provocar una afectación bastante grande, enorme en el futuro, y que lo sentirán hijos, nietos y hasta bisnietos nuestros, independientemente del rango etario que usted participe. Miren, en la zona de Cotubanamá, una zona colindante a Parque Nacional del Este, Estamos por el mismo sitio los dos. en Valladolid, se ha estado gestando una construcción de cabañas, más de 300 habitaciones tengo entendido, con el propósito de explotar turísticamente esa zona. Bueno, bastante interesante que es el proyecto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de beneficios a la economía dominicana que pueda traer. Sin embargo, tiene un total daño a nuestro medio ambiente. Y la gente dirá, caramba, medio ambiente, ¿de qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿No es mejor recibir dinero? Pues fíjese, usted conoce bien la cantidad de agua que está dejando de pasar por nuestros ríos. Usted conoce bien la deforestación enorme que ha vivido la República Dominicana durante este milenio. Usted conoce bien la posición de la República Dominicana de cara a la agricultura, al proceso industrial y a todo lo demás que necesita un país para desarrollarse económicamente. Sabe también que vivimos del turismo. Sin embargo, eso no es
un asidero real para que un señor español con intenciones de hacer de la República Dominicana quizás una mina en términos económicos con esta propuesta turística, se quiere apoderar de los terrenos próximos a una zona protegida de la República Dominicana, y está protegida porque naturalmente ahí habitan cientos de especies de fauna, de flora y de elementos naturales que sencillamente hacen nuestra vida más cómoda y más fácil, aunque no lo percibamos así. Este señor, Pepe, ahora me olvido el nombre. Ese es el de Air Europa. Europeo, Pepe Hidalgo, el Pepe dueño Hidalgo. de Air Europa y de Globalia, que es una empresa hotelera que tiene acciones y vinculaciones en casi todo el país, ha estado por más de 20 años tras esos terrenos. Él y una serie de empresarios, pero él específicamente, que es quien tiene la autorización en estos momentos de proceder con la obra. Pero ¿qué pasa con eso? Miren, en el año 2004 caímos en un gancho con una modificación a la ley que provocó que los terrenos de Valladolid, que incluían a la playa, incluían aparte de la costa sur de la República Dominicana hacia el este, estuviese protegida. Sin embargo, con esa modificación se sacó del terreno la playa, se sacó del área protegida la playa para permitir que personas con intereses en explotar turísticamente esa zona pudieran aprovechar, aunque dañen lo que tengan que dañar para ello. ¿Y cuál ha sido el problema? Que desde ya, con autorización del ministro Ángel Esteves, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha estado propiciándose la deforestación de esa zona para construir el proyecto que ya les mencionamos. Pero no solamente eso. Durante esos 20 años que se ha estado insistiendo en obtener esos terrenos, hablo desde el año 2000, gobierno de Hipólito Mejía, situémonos ahí, no se le ha permitido a ningún empresario hasta hoy o hasta la fecha en que fue firmada esa resolución que le daba facilidades a ese empresario de asumir esa zona o de comprar esa zona. No había nadie a cargo de eso. No había nadie que se hubiese atrevido a violentar la República Dominicana y las leyes dominicanas y todo lo que se refiere a terrenos de zonas protegidas para vulnerar lo que hoy es quizás uno de nuestros grandes tesoros, que es la naturaleza. ¿Qué pasa? Aprovecharon un hueco en la ley y la zona de amortiguamiento, de amortiguación, que es el borde, la línea que bordea el área protegida de Cotubanamá, para instalarse ahí. Sin embargo, eso está prohibido por ley y la Constitución así lo consagra. Pero no obstante, esos terrenos que tienen un costo aproximado de $200, si mal no recuerdo, por metro, están siendo comercializados sobre la base de $18 por metro. Es decir, menos del 10% de su valor original. O sea, no estamos conformes con que están deforestando más de 244,000 metros cuadrados. No, no termina ahí la cosa. La parte que está dañándose se está intentando comprar o se compró, no sé en qué está ese proceso económico, esa transacción entre los dueños del terreno, no sé si asume el Estado y finalmente la persona, Pepe Hidalgo, que está interesada en desarrollar esa industria ahí, sencillamente pisotea el costo real de la zona, el valor medioambiental de esa zona y las leyes dominicanas. No solamente eso, si se le permite a ese señor instalarse ahí, automáticamente se le da validez a cualquier otro empresario, porque ¿con qué argumento se le va a detener a un empresario ese proceso de compra en caso de que esté interesado? Porque no habrá ningún espacio jurídico, porque ya hay un precedente. Nosotros estamos retomando un pedacito de Bahía de las Águilas todavía hoy día. Hay un proceso judicial que no ha concluido y que no le ha dado a la República Dominicana, al Estado Dominicano, total soberanía sobre Bahía de las Águilas. Y ustedes saben las riquezas y los intereses que ahí se mueven. Sin embargo, estamos ya tratando de comercializar por la espalda, aprovechando este proceso de campaña y aprovechando que quizás no vuelva mañana
ese ministro de Medio Ambiente, quizás a partir del 16 de agosto no esté en esa posición, ni en ninguna otra pública de poder que tenga manifestación para eso, que tenga posibilidad de a través de una resolución obtener u otorgar permisos de ese tipo, están aprovechando y haciendo ahora que estamos embuidos en todo este proceso electoral. Yo entiendo que si aquí hay autoridad, deben seguirle los pasos a todos los ministros que han pasado por ahí anteriormente, que independientemente de lo que se pueda criticar, Jaime David, Bauta, Francisco Brito. Domínguez Brito, que fue el único que puso una resolución clara ahí de que no se podía comercializar esa zona, de que no estaba a la venta, pero los otros al menos no permitieron que sucediera. Hay que prestar atención con eso y sancionar públicamente, abochornarlo, como se estaba haciendo con algunos funcionarios con que se tiene descontento, al ministro Ángel Esteves, en caso de que siga y prosiga con hechos de ese tipo. Ahí estuvo también Francisco Javier validando eso. Yo, desde la óptica de Francisco Javier, lo entiendo, porque es primero ministro de Turismo y le conviene que la industria hotelera se desarrolle, pase por donde pase, le conviene de todas formas, pero también está Ángel Esteves, que su rol es defender el medio ambiente, sencillamente. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido que el Estado Dominicano recupere Bahía de las Águilas? ¿De qué ha servido que recupere al menos parte de los beneficios de la Barrick y la explotación minera en nuestro país? ¿De qué ha servido que la explotación de bauxita en el sur se haya recuperado, o al menos los beneficios que ella le dejaba? Pero ¿de qué ha servido que se marchara mucho tiempo para evitar la exploración de la zona de... ¿Cuál fue la marcha que hubo hace un tiempo? Oh, que la estuvo zona de los involucrado? Haitises. ¿Tú Que se en los acuerdas? Haitises. Cuando se iba a hacer la cementera. En los Haitises. y- Y no solamente eso, para La zona concluir, de Ana Gonzalo. Mel, de Gonzalo. y no Castillo, para que no vaya a vincular, que no es un Sí. tema político, Pero es un por tema de favor. nacionalidad, para que no vaya a vincular nada. Estamos hablando de la población dominicana, del territorio nacional, que tiene que ser cuidado y que las entidades públicas tienen que estar totalmente vigilantes y no permitir que cosas como esas sucedan. Hay también una zona que ese mismo ministro en Valle Nuevo dijo que no se estaban sembrando aguacates y cuando fueron ocápitas, estuvieron sembraditos ahí casi dando aguacates todas las plantaciones, conociendo que las plantas de aguacate, los árboles que dan el aguacate, tienen un consumo excesivo de agua para esa zona y no era el lugar adecuado para ser sembrados, pero había intereses y ahí estaba en primera fila el ministro de Medio Ambiente apoyando esa vagabundería. Mira, Entonces cuando- eso debe concluirse ya y Cuando- debe detenerse ese flagelo al territorio nacional y a las zonas que medioambientalmente son importantes. Cuando Ulises decidió cambiar de tema, yo decía que quería tocar justamente el tema de Cotubanamá. Yo creo que Cristian ha hecho un resumen excelente y por eso yo lo voy a tocar desde otro punto de vista. Yo quiero saber, quiero que alguien del gobierno me mande una notita o me diga qué le ha sumado a la gestión del presidente Medina el ministro Ángel Esteves. ¿Cuáles han sido los aportes desde que este señor llegó a Medio Ambiente? ¿Ha velado él por el beneficio de los dominicanos o ha velado por los beneficios personales? Y lo digo porque ¿quién firma el permiso para que hoy esa empresa que va a hacer esa cabaña en el Parque del Este, o Cotubanamá, como se llama ahora, sea presentada nada más y nada menos que en la feria de Fitur en España? Y que todo el mundo alabó, entendiendo que era un beneficio del crecimiento turístico de la República Dominicana, hasta que alguien pudo advertir dónde era que se iban a construir estas cabañas, que a su vez van a ser un complejo hotelero. Digo esto porque, como Cristian señaló, y como es algo que está en la memoria de los dominicanos recientemente, si hay un ministerio que ha tenido problemas por no aplicar absolutamente nada y porque su ministro se vea desvinculado de las necesidades propias de nuestro país, es el Ministerio de Medio Ambiente en la persona de Ángel Esteves. Pasó con el tema de Constanza, que lo mencionó Cristian, pasó con este tema ahora, que ha encontrado de frente a los ambientalistas y que la República Dominicana, a los que nos duele nuestro país, también estamos dispuestos a hacerle el frente. Porque hay que beneficiar a un empresario.
cuando aquí hay decenas de empresarios entusiasmados queriendo venir a la República Dominicana a invertir? ¿Por qué un complejo que puede ser de confrontación en varios sectores no se puede hacer la misma medición que se hizo cuando se iba a hacer en Gonzalo, en los Haitises, aquella cementera, que hábilmente se buscó a una institución extranjera de prestigio para que diera su veredicto si se podía construir o no? Y en ese caso fue el PNUD. ¿Y qué dijo el PNUD? Que ahí no se podía. ¿Bajo qué argumentación se da este privilegio a un empresario extranjero, español, que siempre ha tenido buenas intenciones en la República Dominicana? De hace 20 años. Desde hace 20 años. Pregúntenle a las instituciones, los hoteles que están a cargo de Globalia. No, por eso te digo que qué beneficio da dejando él a qué segmento de la población dominicana para que él sea beneficiado de esta manera. Señores, pero todo este boom que ha despertado críticas, investigaciones, que de por sí hay un video precioso que le edifica a las personas por qué no se puede construir en la zona y que está en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Porque a esta altura de juego no ha salido absolutamente nadie de medio ambiente, mucho menos su ministro, para decir cuál es la realidad de este problema. La única defensa que hemos escuchado es que el señor Hidalgo dice que él cuenta con los permisos necesarios para esa construcción. Hasta yo contaría con los permisos necesarios Que él no va a si estar, estuviera él no va a estar apoyada. haciendo eso si no está apoyado. Si no está apoyado. No, claro pero que hasta no. eso es lo que te digo, hasta yo estuviera Pero que ahí celebrando iniciaron. y presentando Nadie se arriesga. Oye, se ¿cómo inició arriesga. todo? Ahí tenían un letrero, cuando inició el proceso de construcción y de foresta, que ya hay una deforesta, o sea, ya el porque hueco ya se hizo está. el hueco, que es lo más Una- peligroso. uno de ellos está ya diseñado. Pusieron un cartel que supuestamente era un puesto de guarda del Ministerio de Medio Ambiente que habría ahí. Ustedes saben que hay el CEMPA, creo que es la institución que está a cargo de la guarda de nuestros parques nacionales y áreas protegidas. ¡Ah, caramba! Cuando se dieron cuenta, quitaron el letrero de una vez y comenzaron la construcción y comenzaron a derribar. Porque- Cuando la gente se dio cuenta de que era un hotel, o sea, de que era un complejo turístico que iban a hacer ahí fue que todo estalló, pero ya el proceso estaba adelantado. Claro, pero en Fitur, 244.000 metros cuadrados, eso Pero es si- 19 veces el estadio Quiqueya. pero si tú recuerdas, en Fitur recientemente fue una super noticia esa construcción de ese hotel. Lo que nadie Lo nos que no dijo, se dijo que que era era. ahí que se iba a construir. Y fue una noticia hasta bien recibida Claro. por los diferentes sectores porque entendíamos que era el espaldarazo a un turismo que había estado afectado por Pero el diferentes primero que le aplaudo situaciones soy yo, en el si es en una 2019. si es en una zona no protegida, si es en un área donde se puede desarrollar, pero Mire, quieren aprovecharse de las Que bondades aquí hay gente que llega a este geográficas país, de eso. que aquí hay Tenemos- gente que llega a este país como la Ullama. Siguen vendiéndonos, o cambiándonos Espejito. espejitos por oro. Tenemos que irnos a los periódicos, solamente decir que ese señor pertenece a una nación que está asociada a la ONU, Sí. o sea, lo primero. Y lo segundo es que ahí tenemos la Academia de Ciencias, Ujú. que pidan la destitución del Ministerio de del Medio ministro de Ambiente. Turismo. de Medio ambiente, pero ahí se ha pedido de todas maneras. Pero y bueno, ese señor lo cuida de medio más, ambiente. un santo más grande que la Virgen de la Altagracia. Yo digo que tiene que ser algo formal, que vayan al Congreso, que formalicen Con lo todo, de porque Constanza se hizo y tú sabes que no, No, hubo ni que vuelvan a respuesta. hacer, que le Vamos. vuelvan a parar el país en este proceso electoral para que tú veas, ahí como lo hicieron con los Por haitises, ejemplo, a los 2 días por resuelven eso. ejemplo. A los 2 días. Exacto. Vámonos a los Mire, vámonos periódicos. a los periódicos. El periódico Listín Diario de la fecha, el Tribunal Superior Electoral designará jueces, conocerán las coerciones por delitos electorales. Jean Alain Rodríguez dijo que aunque no habrá una procuraduría especializada, los fiscales de las distintas jurisdicciones se ocuparán de la investigación y persecución de los acusados de violar la ley electoral. Con agua y con leche. Homenaje a la leyenda Kobe Bryant. De verdad que ayer el mundo mostró consternación en este caso. Agrégale el chocolate. Sí, con agua y con leche que le aproveche. El mundo llora a esta leyenda del básquet. Un hombre ejemplar que encontró la muerte haciendo la verdadera función que Dios le dio, la de ser padre.
El PLD pide Junta a excluir a 176 candidatos que lo consideran tránsfugas. ¿Cómo es que estamos? Que el PLD esperó este tiempo para hacer eso. En La Victoria quieren una zona franca en el sitio de la cárcel. País se prepara ante el avance de la gripe china por el mundo. El presidente Danilo Medina se reunió ayer en el Palacio Nacional con funcionarios del sector salud y representantes de la OPS en el país para evaluar el protocolo relativo a las medidas de prevención y preparación frente al coronavirus, que ya ha matado a 106 personas en China y ha dejado alrededor de 4.000 infectados. Abinader rechaza venta del 50% de Punta Catalina, como propone el gobierno. En el editorial, La Victoria sin cárcel. Hay que buscarle de qué vivir a La Victoria ahora. Es asesor de seguridad. Libro de Bolton sacude el juicio político contra Trump. Al este es asesor, pues dar sus declaraciones. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos qué tiene. El periódico Hoy, hablando de pelota, 0-8, el resultado de la tabla anoche arriba los Toros, explota la ofensiva de los Toros, 3 jonrones, lo colocan a un paso del campeonato, con un partido más de los Toros, una victoria más de los Toros, ganaría en la serie final de la República Dominicana. El Licey necesitaría 2 victorias para ganarlo. En segunda vuelta, Abinader ganaría a Gonzalo y a Leonel. Salida de Leonel provocaría derrota en el PLD. La mayoría de los electores cree que la salida de Fernández del PLD probablemente afecte mucho las posibilidades electorales del Partido Morado. El gobierno prepara plan contra eventuales o con eventuales acciones preventivas sobre nuevo coronavirus. El PLD pide a la Junta Central Electoral excluir 176 candidatos municipales porque son tránsfugas, alegan ellos. ¿En qué momento? Ya con la boleta impresa y luego de los fallos del TCE. El COE tiene plan nacional de emergencia para enfrentar cualquier evento de la naturaleza. Fuerza del Pueblo denuncia que Junta Central Electoral imprimió boletas en exceso. En el país matan de múltiples balazos a 2 hombres. El hecho ocurrió en el bulevar turístico de Punta Cana. Los alcarrizos necesitan un mercado. Muestran solidaridad con ganadero. Dedicarán Feria del Libro a escritoras intelectuales Camila Enríquez Ureña y Abigail Mejía. El Mundo, región del Caribe será afectada por sequía, economía, bonos bajarían la tasa de cambio. Esa es la forma del gobernador del Banco Central Electoral defender esta puesta de bonos en el mercado internacional. Es la información del periódico Hoy en este día, martes 28 de enero. Seguimos. El periódico Diario Libre de la fecha, estamos a 28 de enero del 2020. Y no estamos locos. Y no locos. Los Grammys en noche de duelo por muerte de Kobe Bryant. Elecciones no afectarán el desempeño de la economía, dice Valdés Alviso. El PLD pide a la Junta Central Electoral excluir 176 candidatos tránsfugas por oposición. La medida afectaría a candidatos de casi todos los partidos opositores, incluyendo la Fuerza del Pueblo. Entre los objetados figuran Janoy Sánchez y Emmanuel Trinidad Puello. Ángel hará 5 primeros debates municipales. Abinader se opone, este gobierno venda Punta Catalina. Anóteme ahí a mí. Reunión en Palacio contra coronavirus. Piden nulidad de permisos área protegida. Autorizaciones en área de Cotubanamá, en el este del país, benefician a empresa Globalia. En la foto principal, el mundo llora a Kobe Bryant. En la ciudad de Los Ángeles y en distintas partes del mundo se siguen mostrando condolencias por el fallecimiento de la leyenda Kobe Bryant, como en este improvisado monumento ayer cerca del Staples Center, donde él jugó por 20 temporadas. Le suman Margarita a la candidatura de Gonzalo, una excelente reflexión, ya lo decíamos ayer, lo decíamos en otros escenarios también. ¿Qué tanto beneficia a Gonzalo o qué tanto se beneficia ella misma con la participación y salida en este momento a apoyar a los candidatos municipales del PLD? Estas y otras informaciones las pueden ampliar en el Diario Libre de la fecha, completo y gratis.
El periódico El Día. República Dominicana coordina con China prevención del coronavirus. La OPS asiste al país en los planes de preparación para enfrentar el virus que se expande en el mundo. Arriba, en deportes, Luis Rojas, preparado para dirigir a Mets de Nueva York. Yo siento como una alegría como ese muchacho, como si yo fuera amiga de él. Palestina rechaza a Estados Unidos, si la muevo un poquito, señor director, para la paz en el Medio Oriente. El director que sube el periódico, por favor. No, ya lo vi, que rechaza el plan de Estados Unidos para la paz en el medio ambiente. Vamos a subir a ver qué más. Miren qué monumento improvisado se ha hecho para rendirle tributo a la leyenda del básquetbol, un homenaje a Kobe Bryant. Voces a favor de protección de parque, es el tema que teníamos hace un momentito. Se objeta al Parque Nacional de Cotubanamá, donde se piensa construir un hotel. El turismo resultó con grandes daños en el año 2019. Abinadero puesto a venta de Punta Catalina. Y otras informaciones usted la puede encontrar en la edición impresa o en el digital del periódico El Día de la fecha. Ahora veamos. El periódico El Caribe. El PLD solicita a la Junta Central Electoral excluir 176 candidatos tránsfugas. Entre los comicios sometió una instancia con los nombres de los 176 candidatos municipales que alega perdieron en las primarias PLDistas y son postulados por otros partidos. China prolonga cuarentena por coronavirus, muertos suben a 100. Esa es la ciudad de Wuhan, donde ha ocurrido prácticamente, bueno, es el epicentro, digamos así, de la enfermedad. Guzmán tiene ventaja visual en Santo Domingo Norte. Encuentran 2 muertos a tiros dentro de una jipeta en Punta Cana. Amerfi Cáceres quiere desarrollar Santo Domingo Oeste. República Dominicana nos reduce la violencia machista en 23 años, ley 2497, y el gobierno evalúa medidas para evitar coronavirus. Es la información del Caribe en este día. Seguimos con el Nuevo Diario. El Nuevo Diario de la fecha nos presenta a los candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Norte, exponen sus ideas en el debate. Oiga bien, abordan transporte, seguridad, residuos sólidos y sobre urbanismo. También pienso que debió estar el tema de ecosistema. Los candidatos a alcalde: Carlos Guzmán del PLD, Francisco Fernández del PRM, Indira Filomena al País, Jocelyn Sánchez del PRSC y Ulises Díaz de la Fuerza del Pueblo, durante su participación en el foro Santo Domingo Debate, moderado por el comunicador Pablo Maquín y transmitido desde Telefuturo por la plataforma digital del Nuevo Diario TV y sus redes sociales. En el editorial, Kobe Bryant, el amigo Percio Maldonado hace referencia a la calidad humana de Kobe Bryant y lo que representa la muerte del ex astro de la NBA para el mundo deportivo. Con esto nos vamos a la pausa. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.